Entonces se inicia en nuestras vidas una gran batalla. Se libra una gran batalla espiritual en nuestras vidas. La ley del pecado, la naturaleza carnal contra la naturaleza espiritual. ¿Y quién va a superar? A la que nosotros le rindamos nuestra voluntad. Y nosotros como cristianos debemos rendir nuestra voluntad a la naturaleza espiritual, que la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo, tome control en nuestras vidas y nos lleve por ese camino de santidad que Cristo quiere que andamos. Nosotros hemos sido muertos y sepultados con Cristo. Por lo tanto, no debemos llevar una vida pecaminosa. Estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, pero andamos en el pecado, ¿cómo viviremos para Cristo? Entonces, esta es una lucha y quise compartirla con ustedes esta noche. Le adelanté un poquito en uno de los devocionales de esta semana, pero realmente este es un tema amplio que nos debe llevar a meditar, hermanos, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Quién está venciendo en esta batalla? ¿El pecado o está venciendo lo espiritual? Así que para iniciar los invito a que vayan conmigo al libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Gálatas 5 y versículo 1 para iniciar allí, porque realmente nuestro Señor nos ha llamado a estar en libertad. Por eso estoy partiendo por allí. La vida del creyente debe ser una vida de libertad, no de esclavitud en el pecado. Debemos estar libres con la libertad que Cristo nos llamó. Dice Gálatas 5:1 allí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nota, hermano, cómo es un imperativo aquí para nosotros. Estar, no es si quieres, si tú eres salvo, tú debes vivir una vida firme en libertad, en la libertad que Cristo nos dio, con la cual nos hizo libres. Dice aquí, y no estéis más sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. Tenemos una lucha constante, ya que aunque cuando aceptamos a Cristo, nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo, la naturaleza espiritual vino a morar en nuestras vidas, también es cierto, hermano, que la vieja naturaleza permanece en nosotros también. Entonces, por eso les decía que nosotros, todos los cristianos, tenemos una gran batalla en nuestras vidas. Lo espiritual a la imagen de Cristo y lo carnal a la imagen, lo pecaminoso a la imagen de Adán. Entonces, una vez salvos, esta batalla se inicia. El Espíritu Santo versus el pecado. El Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece, nos lleva a una vida libre de pecado, agradable y abundante ante los ojos de nuestro Señor. Y la vieja naturaleza, la carnal, el pecado que nos asedia para que caigamos nuevamente y estemos presos, estemos en el yugo de esclavitud del pecado nuevamente. Esa es la lucha que tenemos. Y aquel que diga que no comete pecado, le hace a él mentiroso. Tenemos que estar conscientes de esto, hermanos. No estar conscientes de esta batalla que tenemos con el pecado, eso nos hace más flexible, nos hace estar más sujetos a caer, porque no estamos poniendo atención a ese gran enemigo que tenemos morando en nuestras propias vidas. La palabra de Dios en Efesios 6:14 dice, estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y es que no tenemos una lucha contra la sangre y la carne. Tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad. El diablo no descansa. Él quiere que tú y yo caigamos en el pecado para que estemos esclavizados en ese yugo de pecado. Filipenses 4:1 dice la palabra de Dios, estad pues firmes en el Señor, amados. Ante las tentaciones, tenemos que estar firmes en el Señor para no caer. ¿Recuerdan la oración de Jesucristo allá en Getsemaní? Él decía, orad para que no entréis en tentación. Él lo dijo. Él sabe que vamos a ser tentados. Él sabe que somos muchas veces presas de la naturaleza carnal. Pero no debe ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser bajo el dominio
del Espíritu Santo, la naturaleza espiritual y caminando en una vida de santidad. Firmes y libres de qué? Estos dos versículos que acabamos de leer. Estad firmes, ceñido vuestro lomo. Estad firmes en el amado y libres. ¿Libres de qué? Libertados del pecado, hermano. Esa es nuestra lucha. Mire conmigo Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, del 16 al 18, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Nota, hermanos, cómo nos enfatiza allí la palabra de Dios. Aunque éramos esclavos del pecado, el Señor Jesucristo nos libertó del pecado para que nosotros ahora seamos siervos de justicia. Esa es la vida que Cristo quiere que nosotros llevamos. Hemos sido salvos por gracia y de esa manera debemos vivir una vida cristiana, firmes y libres del pecado, en santidad. Dice la palabra de Dios, sed santo porque yo soy santo. Dice también la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermanos, la única forma de estar firmes es a través de la palabra de Dios, a través de estar con el Señor Jesucristo, metidos, escudriñando las Escrituras, y como dijo Cristo en Getsemaní, orando para que no entremos en tentación. Tenemos que estar metidos en la palabra porque la verdad nos hizo libres. Entonces, la única forma que tenemos para no caer en la esclavitud del pecado es estar aferrados a la palabra de verdad, estar aferrados al Señor Jesucristo, asidos de Él. Es la única forma. Solo no vamos a poder. Dice ahí Gálatas 5:1 que leímos delante, la segunda parte, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, esclavitud del pecado. No estéis otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Porque Jesucristo ya nos liberó de ese pecado. Y cuando Él murió en la cruz, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuimos crucificados con Él y el viejo hombre fue sepultado. Ese viejo hombre de una naturaleza pecaminosa fue muerto en la cruz, crucificado y sepultado. Por eso Él dice, no estés otra vez, no tenemos por qué andar otra vez en ese yugo de esclavitud, hermanos. Pero nosotros los cristianos, hermanos, diariamente estamos afectados, asediados por el pecado. ¿Y eso por qué? Debido a la naturaleza, a la vieja naturaleza pecaminosa que nos asedia. Fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo y librados del pecado, pero muchas veces fallamos y queremos volver a la esclavitud del pecado. Por eso hay cristianos que no crecen. Por eso hay cristianos que usted los ve que siempre andan en problemas, en derrota, una derrota tras otra, no tienen una vida espiritual agradable, no se sienten libres. ¿Por qué? Porque conservan en su vida esa naturaleza pecaminosa y están obedeciendo a esa naturaleza pecaminosa en vez de obedecer y dar el control a la naturaleza espiritual. Mire conmigo, vamos a ir a Romanos capítulo 6, poquito atrás, Romanos 6, los primeros 10 versículos, dice la palabra de Dios allí. Pablo dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo se contesta con una diatriba, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, note esto, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No te subraye la palabra destruido, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Y dice el 11 allí mismo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos en Dios, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo pasaje. Yo te exhorto a que tú leas este pasaje con mucho detenimiento. De ahí yo saqué uno de los devocionales y nada más estoy tomando un poquito. Aquí agregué mucho más, pero esto es para leerlo como quien se come un buen plato de comida y no quiere que se le acabe. Porque de esto se trata, de la vida que nosotros llevamos, de cómo andamos. ¿Andamos como un cristiano espiritual o ando como un cristiano carnal? Si yo obedezco la naturaleza pecaminosa y ando obedeciendo a la carne, voy a andar en una vida pecaminosa. Pero si yo obedezco lo espiritual, yo voy a andar en una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo, viviendo en santidad y con una vida abundante, agradable a los ojos de Dios. Pablo se pregunta ahí directamente en el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hermanos, somos salvos por gracia. Por lo tanto, debemos vivir una vida en libertad. El problema de muchos cristianos es que quieren vivir una vida no de libertad, sino de libertinaje, haciendo su voluntad y no la voluntad del Señor. La salvación no es una licencia para pecar, hermano. Hay muchos que se equivocan y otras doctrinas que nos critican porque la salvación no se pierde. Claro que la salvación no se pierde, pero eso no quiere decir que tú debes andar en pecado justificando que ya eres salvo. Cuidado, hermano. Aquí tenemos que analizar nuestras vidas, cómo andan. Si verdaderamente eres salvo, tú vas a andar en una vida espiritual buscando siempre la santidad. Pablo es claro en su respuesta y dice, de ninguna manera. ¿Cómo vas a andar en pecado? De ninguna manera, dice él. Y yo le agregaría, si morimos con Cristo, los muertos no pecan. Entonces, nosotros debemos andar en una vida de santidad. En los versículos 4 al 8 aquí, nos habla un tema bien interesante. En los versículos del 4 al 8 nos está hablando que nosotros fuimos, dice, por el bautismo, fuimos crucificados y luego sepultados con Cristo. Ahí nos está hablando del simbolismo del bautismo, sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida. Si nosotros morimos con Cristo, el viejo hombre, mis hermanos, el viejo hombre ya fue sepultado. Por lo tanto, cuando dice resucitado con Cristo, ahora es un nuevo hombre. El viejo hombre murió y fue sepultado con Cristo. Nosotros hemos muerto al pecado y ahora debemos andar en una nueva vida. Cuando nos bautizamos, el viejo hombre, la naturaleza carnal, fue sepultada con Cristo. El nuevo hombre resucitado en Cristo es una nueva criatura. Y si bien es cierto que pecamos muchas veces, no es nuestro estilo de vida, porque el estilo de vida de ese hombre que estaba alejado de Cristo, el estilo de vida de ese hombre pecador, insensible, en iniquidad, ese estilo de vida, ese viejo hombre ya fue sepultado con Cristo. Usted y yo debemos andar en una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y de eso se trata, hermano. Ya las cosas viejas pasaron. Nosotros debemos andar en una nueva vida en Cristo.
y no en una vida pecaminosa. Porque el cuerpo del pecado, dice allí, fue destruido. El cuerpo del pecado ya fue destruido, dice la palabra de Dios allí. Miren el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, consideremos nuestro cuerpo muerto al pecado y vivamos una vida para Dios en Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos vivir una vida para Dios en Cristo Jesús si andamos pecando. Ese no es nuestro estilo de vida. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice allí. Cristo murió una sola vez por el pecado. Así nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. No se te olvide eso, mi hermano. Y si cometes pecado, identifícalo, arrepiéntete y confiésalo al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Pero no andes en una vida pecaminosa o con pecado sin arrepentimiento y confesión. Miren el versículo 12 y 13 allí mismo. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine, de modo que lo obedezcáis en tus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El nuevo hombre no debe andar en pecado, sino en santidad, viviendo para Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que no reine más el pecado en nuestras vidas. Que no reine más el pecado en nuestros cuerpos ni en nuestros miembros. El cuerpo, la carne, el hombre natural va a pedir muchas cosas, pero dice aquí que no presentemos nuestros miembros para que obedezcamos al pecado. Más bien presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Hemos sido salvos, somos de Cristo. No podemos andar con una vida pecaminosa. Hermanos, este es de mucha atención. Debemos vivir para nuestro Señor. El pecado no debe reinar más en nuestras vidas, dice la palabra de Dios aquí, sino que debemos presentarnos siempre limpios en santidad. No debemos estar más sujetos al yugo de esclavitud del pecado, hermano. Esto es importante. Debemos andar libres de ese yugo de pecado. Y el que no se arrepiente, pide perdón por su pecado, no va a andar en comunión con el Señor, y un pecado va con otro pecado, y un pecado te lleva a otro pecado, no hay comunión, y ya al final, hermano, te vas alejando de los caminos, y ya pecar te va a parecer normal. Esa no es la vida de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se siente sucio cuando comete un pecado. El Espíritu Santo te va a redarguir. El Espíritu Santo te va a incomodar. Si tú eres un verdadero creyente, si tú cometes un pecado, te vas a sentir sucio e indigno, de tal manera que tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Recuerden, hermanos, este capítulo 6 y el capítulo 7 de los Romanos nos hablan totalmente de esta vida pecaminosa que no quiere el Señor que nosotros llevemos, porque fuimos libertados por Él. Fuimos liberados de esa vida pecaminosa, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y cuando fuimos bautizados, sepultamos a ese viejo hombre. Y ahora aquí otro nuevo hombre, resucitados como una nueva criatura para vivir para Cristo, sirviendo al Señor.
Mire Gálatas 5:13, la primera parte. Gálatas 5:13. Versículo que me encanta muchísimo a mí. Dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad hemos sido llamados, pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Hemos sido libertados ¿de qué, hermano? Libres de la culpa del pecado. Hemos sido libres del dominio del pecado. Es decir, libres de la esclavitud a los vicios, libres de las pasiones carnales, libres del materialismo del placer. Cristo nos libertó. Nos dio esa libertad para vivir una vida en abundancia. Entonces, ¿por qué regresar al yugo de esclavitud? Nosotros debemos andar firme, dice, firmes en el Señor amado, porque la única forma de andar firme es por medio del Señor a través de su palabra y dando el control de nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. Ahí vimos en Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no debe reinar en nuestras vidas, mi amado hermano. Cuidado con esto. Si tú verdaderamente eres salvo, si tú verdaderamente te consideras un cristiano, tu vida la vas a vivir en santidad, caminando con el Señor y no en una vida de pecado. Un estilo de vida de pecado no es para un creyente. Así que lo más importante es que nos analicemos. Andar como cristiano en una vida pecaminosa es libertinaje. Y el Señor dice, a libertad fuiste llamado, no a libertinaje. Tenga conciencia de esto, hermano, que tenemos que nosotros como cristianos debemos llevar una vida en santidad. No debemos quedarnos en el pecado. Debemos andar en una vida de santidad. Quiere decir que no debemos andar haciendo lo que nos da la gana. El ser salvo no te dice, no te da licencia para andar en pecado. Cuidado con tu carácter. Cuidado con tu actitud, cuidado con tus palabras, cuidado con tu lengua, cuidado con tus pensamientos. El diablo muchas veces utiliza nuestros pensamientos y engañoso es el corazón también, dice la palabra de Dios, para que nosotros andemos sujetos al pecado y de esta manera andemos separados de nuestro Señor. Primera de Pedro 2:16, mire lo que nos dice. Primera de Pedro 2:16. Dice la palabra de Dios allí. Como libre. Voy a leer desde el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nota, haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí tienes en ese versículo una explicación de todo lo que te he venido hablando por 15 minutos. Libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Y un siervo de Dios debe andar limpio, puro y santo. Por eso, cuando nos ataca la vieja naturaleza carnal y fallamos, arrepiéntete y pide perdón para que tú andes siempre limpio, santo y puro delante de nuestro Señor. ¿Por qué pasan todas estas cosas, hermano? Ya te lo dije al principio. Tenemos dos naturalezas en nuestras vidas. Repito, tenemos dos naturalezas. La naturaleza carnal, pecaminosa, a la imagen de Adán, la tenemos desde que nacemos. Cuando nacemos espiritualmente, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces adquirimos la naturaleza espiritual. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas. Entonces, con la naturaleza espiritual ahora
pero la vieja naturaleza se queda allí, no muere. Y vamos a cargar con esta vieja naturaleza hasta el día que vayamos con el Señor. Por eso me gusta este trabalenguas acá en Romanos capítulo 7. Porque lo que dice Romanos capítulo 7, que en un principio yo no lo entendí, pero ahora lo entiendo, no es más que la lucha de un cristiano. Esto no es de un hombre inconverso. Estos versículos del 15 al 25, 10 versículos, hablan de la lucha de un cristiano, la lucha que tiene en su cuerpo, la naturaleza carnal versus la naturaleza espiritual. Y note cómo comienza diciendo el versículo 15, Romanos 7 y versículo 15. Dice la palabra de Dios allí: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nota, hermano, nota, concéntrate en esto y mira la lucha que hay aquí. Porque no hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este es un cristiano que no quiere hacer pecado. Este es un cristiano que no quiere hacer mal, pero dice aquí, lo hace. ¿Sabe por qué? Porque le está rindiendo su voluntad a la naturaleza carnal. Y nosotros solos no podemos, hermano. Grábate esto. Solos no podemos. Dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Un conflicto hay aquí, hermano. Nota que este es un conflicto. Esta es una guerra. Se refiere a la lucha espiritual. La vieja naturaleza a la imagen de Adán, la nueva naturaleza a la imagen de Cristo. La vieja naturaleza en el creyente reclama por deseos e instintos pecaminosos. Te lo repito. La vieja naturaleza reclama por deseos e instintos pecaminosos. Pero la nueva naturaleza aborrece estos deseos. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente se convierten en un campo de batalla. Y esto, hermano, no es un juego. Esto no es un paseo al campo. Esta es una batalla que tenemos en nuestras vidas y las vamos a tener hasta el final. Por eso quise hablarte de Romanos 6, para que lo veas lo que Pablo nos habla acerca del pecado. Debemos considerar nuestro cuerpo pecaminoso muerto, sepultado, y vivir una nueva vida por esto que está pasando. El apóstol Santiago, allá en su epístola, capítulo 4, versículo 1, no lo busque, dice allá: ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras propias concupiscencias? Traducido, ¿no es de vuestros deseos que vienen estas guerras? Se está refiriendo a la guerra espiritual, a esa misma de la que está hablando Pablo en Romanos capítulo 6 y 7. ¿Usted conoce esta batalla, hermano? Como creyente, todos conocemos esta batalla. Lo que no quiero, eso hago. No hago lo que quiero. Lo que aborrezco, eso hago. Hay un llamado interior de una naturaleza en nuestra vida que nos está llamando de continuo a hacer el mal. Por eso dice, como cristiano yo aborrezco el pecado. Dios aborrece el pecado, pero muchas veces caemos. Por eso dice aquí, lo que aborrezco, eso hago. ¿Ha tenido usted esta experiencia, hermano, de hacer algo malo? Algo que no quería hacer, pero lo ha hecho. Y después aborrece haberlo hecho. Y luego clama a Dios y dice, ay, Señor, ¿cómo te he fallado? Pero muchas veces de nuevo caemos. Esta es una lucha, hermano. Tenemos que estar firmes. Por eso también vimos, estás libre, firme. Firmes en el Señor, amado. La verdad nos hizo libre. Por eso tenemos que estar pegados, asidos de la palabra de Dios y rindiéndonos nuestra voluntad
a lo espiritual y no a la carnal. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Por qué usted cree que ahí está escrito eso? Y más adelante, el siguiente versículo dice que hay que transformarse para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que estar firmes en esto, hermano. Si tú dices, no, yo no tengo problema con el pecado, te equivocaste y tienes problemas. Te estás considerando súper espiritual cuando realmente sí tenemos problemas. Debemos analizar nuestras vidas delante del Señor, según su palabra, para darnos cuenta que continuamente caemos en esto. Aunque no lo queramos aceptar, hermano, todo creyente tiene repetidas experiencias con esta lucha, haciendo lo que no debe y aborreciéndolo después. Pensando en hacer cosas buenas, pero haciendo muchas cosas malas. Es una lucha, hermano, y esa lucha nos la vamos a llevar hasta que nos vayamos con el Señor. Por eso, mientras tanto, tú tienes que estar pegado a la palabra de Dios y a la oración. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos en Getsemaní, orad para que no entréis en tentación. Cristo lo sabía, que nuestras vidas iban a ser así, y se lo estaba advirtiendo a los discípulos, y 2 veces se lo advierte en ese pasaje. Orad para que no entréis en tentación. Versículo 17 al 21, ahí mismo en Romanos 7. 17 al 21. Dice la palabra de Dios, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Noten, y yo sé que en mí no mora el bien, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Tú y yo repetimos continuamente, queremos hacer el bien. Eso está en nosotros, porque tenemos la naturaleza espiritual también, pero muchas veces no lo hacemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias por repetir conmigo allá. Quiero hacer el bien, pero no lo hago, dice el 18 aquí. Y dice el 19, porque no hago el bien que quiero, note, sino el mal que no quiero, ese es el que hago. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No, hermano, te está diciendo, la naturaleza carnal que mora en ti es la que te lleva cautivo al pecado. Tú quieres hacer el bien, pero esta naturaleza te lleva cautivo al pecado. Por eso es la lucha, y tenemos que tenerlo claro, hermano. Tú solo no vas a poder, ni yo tampoco. Tenemos que aferrarnos al Señor y su palabra, y mucha oración. Me impresiona porque no hago el bien que quiero. Yo sé que tú quieres hacer muchas cosas buenas y de repente no las haces. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ese es el que hago. Ay, hermano, yo no hago eso. Yo no. Hermano, analiza tu vida para que tú veas. Analiza tu vida. Siempre andamos en esta lucha. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nota quién está diciendo esto, Pablo. Pablo nos está diciendo esto. Esta es la lucha, esta es la vida de un creyente. Esto no se trata de un inconverso. El inconverso va a pecar y pecar y pecar y no va a pasar nada. Para él no ha pasado nada. Pero un cristiano, cuando él quiere andar el camino como debe ser y peca, se va a sentir así. Miserable. Y aquí hay un versículo que nos dice esto. Dice el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nota, hermano, nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está la naturaleza carnal.
no te la vas a poder quitar hasta que estos cuerpos sean resucitados en gloria. Esa naturaleza carnal se va a ir con nosotros hasta la tumba. Por lo tanto, mi hermano, es bueno que en esta noche nos evaluemos, nos analicemos. ¿Por qué a veces tengo este carácter tan amargado? ¿Por qué a veces contesto mal cuando no debería hacerlo? Ella te lo está diciendo. El mal, no quiero hacer el mal, pero eso es lo que hago. ¿Por qué a veces contesto mal? ¿Por qué a veces salen palabras de mi boca? Y esta lengua que no la soporto, que no me gusta mucho el chisme, pero me entretiene. ¿De dónde tú crees que sale esto? De la naturaleza carnal que está en nosotros. Así que no digas que tú no, porque todos tenemos esta gran guerra en nuestras vidas. Por eso es bueno hablar del pecado, para que nosotros entendamos que tenemos que apartarnos de una vez de esto, que tenemos que luchar, pero solo no podemos vencerlo. Tenemos que rendir nuestra voluntad a la naturaleza espiritual, a la imagen de Cristo. Es la única forma, mi hermano. Mire lo que dice el versículo 24 aquí, hermano. Y no interpreten mal este versículo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos hablan de que este pasaje, este versículo, hablan de allá los tiempos de Roma, cuando alguien mataba a otro y era culpable, lo ponían a arrastrar el cuerpo del muerto por la calle, no sé por qué tiempo, porque hay distancia. Y lo dejan allí. Ah, bueno, ese era en aquel tiempo que ponían al que mataba a que arrastrara el cuerpo del muerto. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, el cuerpo de muerte es el pecado que tenemos en nuestra vida. Ese es el cuerpo que tenemos morando en nosotros y que nos quiere llevar cautivos al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo va a morir. Y en ese día, entonces, me voy a librar de esa naturaleza carnal. Y voy a ir en espíritu con mi Señor Jesucristo. Mientras tanto, vamos a tener esta lucha. Note la solución a esto. ¿Dónde está la solución a esto, hermano? Pablo mismo nos dice la solución. Quiero dejarte algo bien claro, hermano. Todos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios y los pasajes que hemos visto en esta noche, tenemos un villano morando en nuestra vida. Sí, hermano. El villano que mora en nuestra vida se llama el pecado. No digas que no, porque entonces está sujeto a caer más pronto, más rápido. El pecado que mora en mí, dice Pablo allí, ese es el villano que está morando en nuestra vida y que nos quiere llevar cautivos al yugo de esclavitud del pecado nuevamente, que nos quiere arrastrar. Pero gracias a Dios, mire el 25 lo que nos dice allí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta a toda esta vida pecaminosa. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Cuidado, hermano. En nuestro cuerpo está morando la naturaleza pecaminosa. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a morir en la cruz para llevar todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros. El Señor sabe en qué tú vas a pecar. Gracias a eso, porque si no nos iríamos al infierno, hermano. Pero Cristo pagó por estos pecados. Eso no quiere decir en ninguna manera, y ahí está la mala interpretación de muchos cristianos, de que porque soy salvo, ya puedo andar pecando. No, hermano, qué pésima interpretación. Cristo nos libertó. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Pero recuerden lo que le dijo a la mujer adúltera. Vete
y no peques más. Así que si tú cometes un pecado, arrepiéntete, pide perdón al Señor y Él te va a perdonar. Pero no siga en esa vida pecaminosa. Gracias estamos a Dios. Él ha provisto liberarnos de esa vida pecaminosa. El Señor Jesucristo nos salvó por medio de su muerte en la cruz. Nosotros debemos andar en una vida de santificación provista mediante el Espíritu Santo de Dios. Si tú le rindes la voluntad al Espíritu Santo, a la naturaleza espiritual, entonces vamos a poder vencer a ese villano que mora en nosotros, que se llama pecado. Ah, no, hermano, yo no tomo, yo no engaño a mi esposa, yo no mato. ¿Y qué tal con tu carácter? ¿Qué tal cuando no quieres leer la Biblia? ¿Qué tal cuando no quieres ir a la iglesia? ¿Qué tal cuando tú eres celoso? ¿Qué tal cuando murmuras? Hermano, en las iglesias murmuran hasta del pastor. Hay hermanos que son los más espirituales y murmuran hasta del pastor. ¿No es eso pecado? ¿No es eso pecado, hermano? Tu carácter, tu rebeldía. No, hermano, es que Dios me hizo así. No, hermano. Cristo vino a morir para que tú cambiaras, para que sepultaras el viejo hombre y ahora seas una nueva criatura a la imagen de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron. He aquí una nueva criatura. Esa es la que quiere Dios, no la que ande con una vida pecaminosa. Gracias a Jesucristo, que murió para llevar nuestros pecados. Pero hermano, asegúrate de andar en una vida de santidad. Asegúrate, hermano, de rechazar el llamado de los miembros que nos llevan cautivos al pecado. Y cuando hablo de los miembros, hablo de nuestro cuerpo carnal. Cuidado, hermano, con hacerle caso a esos llamados que vienen al oído, a esas mentiras que nos pueden, sutiles, que nos pone el demonio para que nosotros escuchemos cosas que no debemos, para que vayamos a lugares donde no debemos estar, para que hagamos cosas que no queremos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que vino al mundo a morir por nosotros para llevar esos pecados. Que Dios te bendiga.